Muy buenos días a cada uno de mis hermanos. Gracias por la presencia de ustedes. Es tiempo de escuelas dominicales, en plural. Entonces se dirigen al segundo piso los niños de escuela, que la escuela está creciendo. Qué bueno. Muy bien. Y los grandecitos conmigo. Hoy es 15 de febrero de 2026. Bienvenidos. Muy bien. Ok, voy a ir al... Bueno, estamos con el contexto de Isaías, pero noten que hemos visto los reyes donde Isaías estuvo en el ambiente y contexto. Reyes de Judá, que son Usías, Jotán, Acaz. Hoy vamos a mencionar a Ezequías, pero es que Ezequías es prácticamente el estudio de varios domingos. Pero esos tres reyes, Usías, Jotán, Acaz, el peor de todos es Acaz. Ya hemos visto eso. También hemos visto, y aquí adelanto las diapositivas un poco, que hay una situación, y esa situación tiene que ver con Jerusalén, aquí está, y Judá, y que toda esta parte es lo que se llama el imperio asirio. Está en rojo, aquí está como en rojo, aquí está en rojo, y claro, en el mismo mapa ya se menciona el imperio babilónico, pero digamos que ese viene después. Aquí es el imperio asirio. Ellos eran los dueños de toda esta región, incluyendo en el momento de la historia que estamos viendo, Egipto no era realmente ya un imperio, ni siquiera era algo significativo. Entonces, esto está aquí, Samaria es la capital de Israel, del norte, de las tribus del norte. Hace 8 días leímos cómo fue la deportación hacia la zona de Asiria, y entonces aquí tenemos que ubicar, mira, Jorsabad y Nínive, ciudades claves para hoy. Esas son ciudades claves para hoy. Sigamos. Siempre que uno estudia la historia en cualquier escuela de historia, cualquier historiografía, la historiografía bíblica, siempre es necesario y obligatoriamente tener geografía. Así que si no les gustó esta materia en el colegio, aquí las estamos viendo. Muy bien, aquí están los anteriores reyes que mencioné. Entonces está Usías, Jotán, Acaz, estamos aquí. Y hoy vamos a mencionar a Ezequías, pero todavía no empieza esa parte de Ezequías. ¿Listos? Bien. Bien, aquí ya vamos con algunas crónicas de estos reyes. El anterior rey que le dio lepra, Usías, porque se atrevió a entrar al templo. Jotán, que fue un buen rey, que reconstruye las puertas del templo y, digámoslo así, hace toda una renovación, pero no logra quitar los lugares altos. El muro de Ofel, esto lo mencioné en aquella ocasión. Todos estos son hallazgos que se encuentran en la arqueología bíblica, donde se menciona que Jotán hizo esos muros, pero también vamos a mirar lo que hizo Ezequías, que es muy importante. El torrente del Cedrón, que esto es algo bien interesante. Está la ciudad de David. La ciudad de David, recuerden que es ciudad, pero también tiene un mausoleo, que es algo importante. Construyó un cementerio para sus reyes. Y aquí llegamos a Acaz, el malo, desmantela el templo. Y bueno, aquí pues esta imagen que ustedes me dijeron que la quitara, bueno, con sus rostros, ¿no? Porque se nota cómo fue el tema de los sacrificios de los hijos de él. Y bueno, aquí los conceptos.
Vamos a empezar a mirar entonces otra vez los reyes asirios. Muy bien. Entonces, Tiglat-Pileser, llamado el Pul. Eso lo vimos en Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas y otra vez Segundo de Reyes 15. Es un hombre, es un rey asirio y empieza a hacer la presión contra Israel del norte. ¿Listos? Empieza a hacer esa presión. Sigamos con Salmanasar. Este Salmanasar, entonces, ojo que este año es la clave de él. Salmanasar V es el que sitia Jerusalén, perdón, Samaria, sitia Samaria. ¿Por qué tengo la confusión? Porque son los que desplazan a Israel hacia Asiria. Segundo de Reyes 17. Texto clave, muy clave. Bien. Toda la historia en la arqueología y en la historia se pensaba que este había sido el rey de la deportación de las 10 tribus del norte, hasta que un garlanchazo, ¿quién sabe qué es la palabra garlancha? Esa me la enseñó mi papá a mí. Yo sé que Vicentico, Connie, una pala. Muy poco escucho la palabra garlancha, se la escuché a alguien. La garlancha. Eso es un lenguaje sumerio, garlancha, que después tiene su variación en el árabe. Ellos mencionan la garlancha. Para nosotros, la pala. Interesante, ¿no? Cómo se transforman en latinismos. Bien, un garlanchazo, una pala, llegó y dijo, uy, aquí hay algo. Y ese algo resultó ser el palacio de Sargón, que solo se menciona una vez en la Biblia, en Isaías 21. Hasta el siglo XVIII, XIX, se pensaba que no existía Sargón, sino que era una titulación de un rey, o del mismo rey anterior, Salmanasar, hasta cuando encuentran el palacio de Sargón. Algunos, muy interesante, que finalizando el servicio, el domingo pasado, o en el intermedio, buscaron en internet y se dieron cuenta cómo fue la extracción de toda la tierra que había, de todo, y con qué cuidado se esmeraron en guardar lo original de ese palacio. Encontrar eso es algo espectacular. Hay noticias tristes, ¿no? También en cuanto a esto. Entonces, este es el palacio de Sargón II. Él reinó entre el 722 y 705, o sea que él fue el que dirigió toda la deportación. El que desocupó las 10 tribus del norte. Este es Sargón. Este es el palacio de Sargón. Los toros alados. Creo que alguien no me entendió bien, me dijeron salados. No, alados. De alas. Muy bien. Esto en la arqueología puede ser bíblica o no bíblica. Tiene su simbolismo fuerte. ¿Sí? Entonces, son, digamos, imagen de hombre, tienen cara de hombre, tienen imágenes de animales poderosos. Entonces, esto es lo que se encuentra allí, la cabeza humana, en el Museo del Louvre. Esto está en París, una réplica. Ellos fueron los que, digamos, quisieron preservar todo lo que fue la información de este palacio, porque era algo que nunca antes se había visto. O sea, de Asiria hace 100 años no se conocía casi nada. Se conocía de Babilonia, pero de Asiria casi nada. Esto descubrió muchísimas cosas y obviamente son auxiliares que tenemos al texto bíblico para obviamente entender esos contextos. Sigamos. También llamado el patio de Khorsabad o Jorsabad, que está en el Museo de Louvre. Y ojo con esta ciudad de Mosul, hoy también la vamos a mencionar. Esta ciudad de Mosul, digámoslo así, queda en Irak y es contemporáneamente muy conocida por Naciones Unidas, por
todo el conflicto de lo que se llama Oriente Medio, mal llamado Oriente Medio, pero es lo que se llama así, y se encontró allí este palacio. Muy bien, a ver, aquí está la caída y el destierro de Israel del norte, que fue lo que leímos en 2 de Reyes 17. Muy bien, entonces, se desaparecieron las 10 tribus, se esfumaron. No es que ya no existiera nadie al otro lado del río, por decirlo así, en el ejemplo que yo di hace 8 días, sino que empezaron a haber nuevas personas. Una modalidad de colonialismo es que los nacionales o nativos de una región son deportados y dejan a las mujeres allí, y llega un personal extranjero y hace mestizaje. En ese mestizaje pierde identidad ese pueblo. Entonces fíjense que no es solamente un daño mediático, sino un daño permanente. El daño permanente que hizo Asiria fue que esa región, que antes era pues Israel, ya no fueran identificados como israelitas, sino que se les dio un nombre, y en la Biblia y en la historia sagrada y en la historia universal se conocen como los samaritanos. Entonces, los del sur, o sea, Judá y Benjamín, pero Judá, ya ven al otro lado, ya no a sus hermanos, sino ven gente extraña, medio judíos, medio extranjeros. ¿Y qué hace Judá? Cierra fronteras, porque ya no los reconoce como hermanos. Y claro, esa población que surge del norte son una población que ya no admira las escrituras o los pactos o toda la historia del rey David, sino que tiene una mezcla, y esa mezcla hace que sea un pueblo extraño. Ustedes los pueden encontrar muy textual y explícitamente en Segundo de Crónicas, en Esdras, en Nehemías. Sobre todo esos libros, Esdras y Nehemías, muy bien, ahí están explícitos. Enemigos de Esdras, enemigos, inclusive enemigos de aquel, en el contexto de Ageo, y también enemigos de Nehemías, que fueron los que le ponían la zancadilla a Nehemías, que querían matarlo, junto con otros personajes. Pero aparecen en el Nuevo Testamento. Los samaritanos aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparecen? ¿En qué? Mencionen una ocasión donde aparecen los samaritanos. Por ahí le dijeron la mujer la samaritana. La expresión que dice cuando el Señor le pide agua es ¿cuál? ¿Qué le responde la mujer samaritana? ¿Qué? O sea, ¿pero por qué me hablas? Sí, judíos y samaritanos no nos tratamos. ¿Desde qué época? Siglo VIII antes de Cristo. Eso era lo tradicional. Y el Señor le responde: si supieras quién te está pidiendo agua. Eso es el punto. Entonces noten que eso fue lo que sucedió con la deportación. ¿Qué sucede? Los reyes o los emperadores asirios, cuando se llevan a estos israelitas, llegan y dicen: oiga, pero es que allá quedaron otros. ¿Quiénes quedaron? Los de Judá, los judíos. Cuando ustedes les hablen de judío, escuchen bien lo que les voy a decir. Es desde el siglo VIII antes de Cristo. Si alguien les dice los judíos que salieron con Moisés, esa persona no conoce la historia sagrada. El término judío se acuña a la derivación de Judá. Por lo tanto son judíos.
Y se acuña a Judá, porque Judá, cuando Israel se va, Judá queda solo. Por eso dentro de la historia sagrada hay un capítulo, y ustedes que son expertos en la historia sagrada lo saben, Judá solo. Judá solo. Ahí es cuando se acuña el concepto judío. Ustedes leen el libro de Esther y ustedes van a leer pueblo de Dios y judíos. Van a leer Ageo, judíos. Van a leer Zacarías, judíos. Y van a leer Isaías y van a leer judíos, Judá. Entonces eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, se menciona mucho que los judíos, pues vamos a ver entonces quiénes son y desde dónde aparecen y cómo van. Ese es el punto. Entonces los reyes o los emperadores asirios dijeron, allá quedaron los judíos, o sea, los hermanos de las 10 tribus, Judá y Benjamín quedaron allá. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que quiere hacer un imperio? Gobernar ¿cuánto? Todo, ¿cierto? Hasta Groenlandia, hasta Finlandia. ¿Por qué? Porque la necesitamos, porque yo no quiero dejar cabos sueltos. Entonces resulta que este Sargón se quedó con las ganas de invadir Judá y se murió. Y se muere, y resulta que el deseo que él tenía, Sargón, es que su pequeña casita, Jorsabad, fuera la capital de Asiria con ese palacio que hizo. Voy a hacer como una especie de Hollywood. Mi hijo, algún día yo me voy a partir, algún día yo voy a morir, hijo mío. Entonces, hijo mío, Sennacherib sigue construyendo aquí la ciudad. Y el hijo de pronto dice, bueno, sí, esperaremos el momento en que usted muera ahí. Bueno, sí, viejo, yo lo hago. Pues no, se murió el hombre y surge su hijo, Sennacherib, conocido en la historia universal como el cruel Sennacherib. ¿Y qué fue lo que hizo Sennacherib cuando subió al reino asirio? ¿Le hizo caso al papá? No construyó la ciudad de Jorsabad, construyó otra ciudad. ¿Cuál ciudad? Ya existía, era un pueblito, pero le dio toda la fuerza para que fuera la gran ciudad capital del imperio asirio. A ver, no sé si me quedan chocolatinas. ¿Cuál es la ciudad? No. Alza la mano, si no. Nínive. La gran ciudad de Nínive. Dijo, no, yo porque voy a seguir los pasos de mi papá, voy a construir mi propia ciudad, mi propio palacio. Y construyó un palacio, pero mejor dicho, muy cerca a Mosul, actual Mosul, y es algo que se descubrió también en el siglo XIX. Inclusive ya les voy a mostrar una imagen de, ¿cómo se llama? Google Earth, una imagen satelital. Es algo impresionante este hombre. Les estoy mostrando estos reyes. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia se nos aparece ahí, no, que es Sargón, que es Sennacherib, que es Salmanasar. Ustedes dicen nombres raros, sigamos adelante. Ay, que Dios me hable de Dios es amor. Rápido. No, resulta que no, y sí a la vez, porque estos crueles no se comparan en ningún momento con actuales líderes mundiales. Estos eran crueles. Claro, hoy en día sigue la crueldad, pero la metodología que tenían era horrible. Esa metodología de mestizaje, yo se las estoy mencionando, digamos, porque es Día del Señor, porque estamos
en el recinto donde vamos a adorar, pero esto en clase o en conferencias me toca ser más explícito. Pero es horrible la metodología de expansión imperial asiria, que fue muy diferente, por ejemplo, a la metodología persa, fue muy diferente. Entonces, surge Sennacherib en el 705, ya aquí saltamos de siglo VIII a siglo VII antes de Cristo, Sennacherib. ¿Y qué pasa? Sennacherib es mencionado por su nombre 16 veces. ¿Cuántas veces Sargón? Una. 16 veces Sennacherib en la interpretación, en la hermenéutica bíblica o en cualquier tipo de hermenéutica de texto. Cuando se repite mucho frases, nombres o situaciones, en este caso personaje, hay que prestar atención. Más atención que cuando no hay tanta divulgación. 16 veces en las escrituras, más que cualquier otro gobernante asirio. Es más, este Sennacherib es más mencionado, mucho más mencionado que Nabucodonosor. Pero ustedes y yo conocemos más a Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces, aquí ya abrimos los ojos. Si está mencionado tantas veces, ¿por qué no lo conozco tanto? Esa es la pregunta. Fíjense que las clases de escuela dominical sirven para hacer ese tipo de preguntas retóricas o cuestionamientos sanos. Entonces, tengo que conocer de Sennacherib. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién es? Desde una perspectiva bíblica, es más famoso por su invasión de Judá en el año 701. Pastor, espere, a mí me enseñaron que Judá nunca fue invadido. ¿Cierto que nos enseñaron eso? A mí también. Sí, y eso es verdad, pero a la vez hay una verdad paralela. Les voy a decir algo. Que exista una zona, es fácil imaginarlo porque en Colombia abundan esas zonas, lo que se llaman fronteras invisibles, ¿cierto? Bogotá, cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier región, o regiones muy rurales. Entonces, del árbol para allá o de la quebrada para allá no se puede pasar. Resulta que eso, ¿en dónde está? En el imaginario. No hay nada escrito, solo en la tradición de esa población, de esa zona. Resulta que cuando las personas pasan esas fronteras invisibles, se dice, me invadió el territorio. ¿Pero queda algo escrito? No, queda así. Lo que sucede con el tema de Judá es que sí hubo un paso de frontera, ojo, un paso de frontera y no imaginario. Ya vamos a ver dos conceptos nuevos que vamos a aprender hoy. No era una frontera imaginaria, era una frontera real, sino que no llegaron a absorber a Jerusalén. Entonces es un sí, llegaron, invadieron. Si aquí queda Bogotá, llegaron a Chía, Cajicá, por el lado de la Calera llegaron y se metieron por Engativá y por Suba, pero no llegaron acá. Pero la Biblia nos dice que hubo un asedio. Noten cómo es el punto, como tenemos que leer las escrituras. Por eso es tan importante, vean, los que quieran estudiar historia, los que quieran estudiar arqueología, los felicito. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno dice, ya entendí. Porque muchas veces dicen, no, es que la Biblia se contradice. ¿Cómo es eso que sí hubo invasión y después no hubo invasión? Es que tenemos que ver hasta dónde llegaron las tropas asirias en este caso. Vamos a estudiar los conceptos, ya llegamos. Vamos de nuevo a esta diapositiva. Conceptos de dos expresiones. Ustedes van a encontrar en varias partes de la Biblia una palabra que se llama oráculo. Faltó ahí la tilde. Oráculo. Esto no es Matrix, la película Matrix. En ninguna de sus versiones. La palabra oráculo es
supremamente histórica y es bíblica. Oráculo es una palabra o anuncio de Dios, muchas veces transmitido por un profeta. Encontramos esta palabra acuñada en las frases oráculo del Señor o oráculo de Yahvé o de Jehová. Vamos a encontrar esa palabra en Isaías y vamos a encontrarla en otras partes del Antiguo Testamento. Nuestras confesiones, la confesión de Westminster, que es nuestra confesión reina, y también el catecismo de Heidelberg, nos habla de que nosotros creemos en las Santas Escrituras que tiene contenidos los oráculos del Señor. En nuestro castellano chicha uno dice, ¿qué será eso? Y verdad, se nos viene la película de Matrix a la cabeza. Oráculo es una profecía. Entonces, ¿quiénes decían los oráculos? Los profetas. Y quien más dijo oráculos en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Isaías. Qué interesante. Pero ustedes van a encontrar esa expresión en la Biblia. Y ustedes van a decir, sí, es una expresión, es una palabra donde muchas veces se transmite por un profeta y encontramos esta palabra acuñada a oráculo del Señor, oráculo de Yahvé o de Jehová. Ya ahí ustedes dicen, listo, lo aprendí. No son muchas las veces que aparece, pero cuando aparezca ya saben que es una profecía. Y los reformados del siglo XVI y del siglo XVII, que construyeron de una manera espectacular las confesiones nuestras, ellos usaron mucho esa expresión de oráculos. ¿Listos? Pero vamos a otro concepto. Y aquí te alistas. Laquis. Alce la mano el que conoce la palabra laquis. Muy bien. Cuando ustedes viajen, y yo sé que lo van a hacer, ahí sí como alguien me dijo, profetíceme el pastor, a Tierra Santa, uno de los lugares que les van a ofrecer en su tour, o si no les ofrecen tour, ustedes pónganlo, se llama Laquis o Lachis, es lo mismo. Laquis. Laquis es la ciudad importante de Judá hacia la zona suroccidental de Jerusalén. Era estratégica por ser una fortaleza que protegía a Jerusalén desde el occidente. El ejemplo que les voy a dar no queda en el occidente, queda en el oriente. Pero supongamos que aquí está Jerusalén y que las montañas de allí, de San Cristóbal, Codito, todo lo que queda en esa zona, ¿sí?, es Laquis. Mostremos el mapa. Gracias. Perfecto. Se ve muy bien. Aquí está Jerusalén. ¿Lo ven? Bien. Aquí donde dice Bethlehem es Belén, que eso es de Judá. Aquí queda Laquis. Esto es Laquis. Era la fortaleza que cuidaba la ciudad de Jerusalén. Dice el concepto que hemos aprendido que quedaba en la zona suroccidental. Esto, la zona del Levante, es la zona occidental de Judá. Esta es la zona del Levante occidental, esto es el Mediterráneo. Y aquí quedaba Laquis. Para invadir Jerusalén les tocaba hacer esto, miren el cursor, no sé si lo logran ver, irse por el mar y llegar a Laquis. Y aquí, si toman esta ciudad, toman Jerusalén. ¿Hasta dónde llegó el ejército de Sennacherib? Entonces, destruyeron Laquis y avanzaron hacia Jerusalén. Por eso dice las Escrituras que invadieron Judá. Entonces es una de las ciudades dentro de la historia del Antiguo Testamento, inclusive desde la época de Saúl, David y Salomón, es una ciudad
súper importante. Fíjense que ni siquiera la habíamos escuchado. Ciudades importantes, uno dice Jerusalén, Hebrón, Belén, Jericó, ¿cierto? Pero nunca se nos menciona Laquis. Y Laquis era la fortaleza de Jerusalén. O sea, quien cuidaba la ciudad de Jerusalén. ¿Lo sabía el rey Ezequías? Sí, claro que sí. Voy a retirar el mapa. ¿Alguna pregunta ahí? Pastor, Dime. una pregunta. ¿Por qué tenían que hacer toda esa vuelta y no pasaban por Jericó? Porque esta zona era... La geografía de esa zona es interesante. No es fácil solamente pasar el Jordán y ya. Tenían que ellos vérselas con algunas partes geográficas agrestes, desierto de Judá, y ellos, pues en ejército hubiera sido muy difícil que las tropas atravesaran el desierto sin estar agotadas. Era mejor pasar por la zona del Mediterráneo. Estratégicamente hablando, era mejor para ellos. Entonces sí, la zona de Judá pues es una zona no totalmente, pero sí una gran zona desértica. Entonces preferían pasar por zonas donde tuviera cultivos, agua, y también por otro lado que fuera algo desapercibido, factor sorpresa, cosas de esas. Era la estrategia, ¿sí? Pero geografía bíblica sí afecta mucho una estrategia de invasión. Muy, muy importante esa parte, y es buena pregunta. ¿Qué más? ¿Algo antes de retirar el mapa? ¿Listos? Vamos. Entonces, ya sabemos que es Laquis y ya sabemos que es oráculo del Señor. Volvamos aquí. Es más famoso por su invasión de Judá en el año 701 y su asedio contra el rey Ezequías en Jerusalén. Busquemos textos bíblicos. Segundo de Reyes 18. Y vamos al 13 y 14, solo por mencionarles dónde está el rey Sennacherib en este texto. ¿Quién lee, por favor? Segundo de Reyes 18, 13 y 14. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Gracias, hasta ahí. Interesante. Resulta que llega a Laquis y Ezequías dice: hasta aquí llegamos. O sea, ya no hay retorno. Y tienen frente a sus ojos físicos la deportación de Israel. Entonces Ezequías, jovencito él, dice: no hay nada que hacer. Vamos a minimizar el impacto de la invasión. Tratemos bien a este tipo, Sennacherib. Tratémoslo bien, porque no quiero. Miren cómo pensaba Ezequías, y son adelantos, porque ya toca empezar la biografía y el reinado de Ezequías el próximo domingo, o la próxima clase. Pero lo que les quiero decir es su reacción frente a la toma de Laquis. Dice: no, pues, ¿qué quiere? Y se asume él como hombre pecador, dice ahí. ¿Qué quiere? Le pone un impuesto, ¿cierto? Ahí dice que le pone un impuesto. El rey de Asiria le puso 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata
que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Lo que quería Ezequías era evitar una masacre, porque es que este rey Sennacherib era horrible, era cruel. Entonces se dijo, tengo que cuidar al pueblo. Le manda a los mensajeros, que ya vamos a ver a quiénes mandan, a ver, disminuyan la ira de ese rey, mandémosle plata, desbaratemos el templo. Noten que es un espíritu diferente al anterior, porque lo que quería era evitar una masacre o que Judá desapareciera. ¿Quién estaba al lado aconsejando a Ezequías? Porque si bien el rey Ezequías era llamémoslo así, era el que decidía, el ejecutivo, como llamamos hoy políticamente, ¿quién estaba al lado como consejero? El profeta Isaías. Estaba ahí. Ezequías, haz esto. Ezequías, haz lo otro. Ezequías, Por eso es muy importante la triangulación interpretativa entre Sennacherib, Ezequías y aquí Isaías con la palabra de Dios. Qué interesante. Entonces la Biblia sí habla de política. La Biblia sí trata temas políticos. ¿Y cómo se deben tratar esos temas políticos? Pero fíjense que estaba el consejero de Dios. Claro, había más consejeros, pero Ezequías guardaba una gran confianza al consejo del profeta Isaías. Ojo que el estrés era tremendo. Había mucho estrés. Ya con una ciudad tomada así, y bueno, con un imperio encima, antes de que termine la clase, ¿Jerusalén alguna vez cayó frente a Asiria? Ahí sí la respuesta es no, no cayó. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué fue lo que hizo Isaías para que eso no sucediera? La respuesta no es humana, es una respuesta divina. Muy bien, sigamos a el capítulo 19 del Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Entonces, vamos a leer versículo 5 hasta el 7, por favor, de Segundo de Reyes 19. ¿Quién lo desea leer, por favor? Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Isaías. De rey Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que de su tierra caiga a espada. Gracias, Paula. ¿Ustedes manejan el concepto de falso positivo? Sí. ¿Saben qué es? ¿Quién me conceptualiza un falso positivo? No quiero entrar en eso, pero díganme el concepto. Es como si aquí dijeran concepto de falso positivo. Lo dicen las noticias, lo dice la gente, en los buses, en la universidad, en el colegio. Eso es falso positivo. ¿Pero qué es? Eso es como armar un sainete. Dilo, Vicentico. Es como armar un sainete, armar un drama, hacer una cosa que es ficticia. Perfecto, usaste la palabra. De algo ficticio se transporta a una realidad. O sea que es falso, pero el resultado es positivo. ¿Sí me captan? ¿Qué es lo que se busca? El resultado es una estrategia, lo que en filosofía llamamos maquiavélico, porque no importa el método, lo que importa es el resultado, que es algo muy importante dentro de toda la sociedad universal. Toda la sociedad universal
Sobre todo en Occidente suceden mucho esas cosas. Pero ¿qué sucede? Eso es un falso positivo. Porque resulta que Sennacherib empieza a mandar gente importante, mensajeros, espías, y empieza a decirle a la gente de Judá, a los judíos, oigan, si sabe que ese Ezequías ya cayó, el tipo está miedoso, mejor dicho, que no puede, está transando con el rey asirio que le den casa por cárcel y que le den una pensioncita, ¿sí? Pero él no va a dar su vida por Judá. ¿Usted todavía va a apoyar a Ezequías? Eso es un falso positivo. Entonces, claro, si empiezan a hacer exposición del personaje que es el líder, empiezan a exponerlo, empiezan a difamarlo y empieza a haber calumnia, que hay una diferencia ahí, pero todos son cuestiones de audición, de lenguaje, es lo que se llama un falso positivo. La estrategia de Sennacherib es que Judá pierda confianza contra el rey Ezequías y contra el profeta Isaías. Entonces empieza, oiga, es que esos dos igual son primos, están amangualados. Lo mismo que pasó en el Éxodo, ¿recuerdan? ¡Ja! Moisés y Aarón, hermanos, ahí se están serruchando ahí, quién sabe qué plata están recibiendo. Estoy hablando como escuchamos nosotros en esta sociedad, para entender el punto. O sea que aquí no estamos descubriendo el agua tibia, ya vienen las escrituras. Esa estrategia se dio cuenta Ezequías. Él se asustó, dijo, ahora el pueblo no me va a seguir. E Isaías le dice, tranquilo, hay que hacer algo. ¿Qué es lo que un cristiano hace cuando ya no hay nada que hacer? Bueno, siempre lo hacemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Y entonces Isaías le dice, mijo, ore. Y yo también. Y si 2 oran y pasan 2 viéndolo, entonces ya son 4 orando. Y si 4 orando y pasan otros 4 viendo 4 orar, son 8 orando. Y así Judá, toda Judá, se arrodilló delante de Dios, orando. Estoy dándoles un súper adelanto del rey Ezequías. Pero lo que quería yo referirme es el tema de Sennacherib. Ahora, termino con esta imagen. Esto es de Google Earth, tomada en el 2003. Este es el palacio de Sennacherib en Nínive histórica, pero muy cerca a la ciudad de Mosul, en Irak. ¿Qué creen que pasó? En 1847, Austin Henry Layard excavó en Nínive, otro arqueólogo, y desenterró el palacio sin rival, en castellano sin rival, pero sin rival, el palacio suroeste de Sennacherib, ubicado en el montículo de la ciudadela de Kunjunjik. No sé cómo está mi árabe ahí, mi arameo. El palacio medía 180 por 190 metros, contenía al menos 80 habitaciones y estaba revestido con numerosas esculturas y casi 3 kilómetros de relieves. Es como para un Airbnb, una cosa así. Hartas habitaciones. Ojo con esto de los relieves. Todas las paredes, todas, tenían relieves. Todas. No habían cuadros. La decoración de esos relieves narraba el reinado de él. Y resulta que dentro del reinado de él, ¿saben qué se halló? Una narración jeroglífica con dibujos donde él humillaba a Ezequías. Qué interesante. Donde él humillaba a Ezequías y decía, Ezequías el judío, yo lo humillé. ¿Pero por qué ponía eso? Porque Sennacherib murió resentido de que nunca pudo invadir Jerusalén. Qué interesante. Esas son historias que encontramos por ahí en los subterfugios de la arqueología y de la historia.
Los restos del palacio de Sennacherib aún son visibles en las imágenes de satélite de Google Earth, que es esta imagen. Aunque, lamentablemente, ¿qué pasó? El sitio fue saqueado y destruido por ISIS en el 2016. Quería Dime. hacer una pregunta. ¿Pero Laquis sí volvió a ser como tal de Judá o esa quedó ya como tal? No, volvió a recuperarse, pero ya, digamos, no tenía esa gran importancia. ¿Por qué razón? Porque hay una razón. Después de Ezequías, ¿qué reyes vinieron? O sea, no en su nombre, sino en sus características. Malos. Al venir reyes malos, pues obviamente se estaba acercando cada vez el momento de lo que nosotros llamamos en el 606 el cautiverio babilónico o el exilio babilónico. Se pudo haber reconstruido Laquis, sí, pero definitivamente ya no tenía la gran importancia como la tuvo en tiempos de Ezequías. La próxima, les prometo algo, no me gusta prometer, pero les voy a decir algo con el tema de Ezequías. Esa pregunta hace parte de todo un capítulo de lo que vamos a llamar construcciones de Ezequías, las construcciones de Ezequías. Porque fuera que era un gran rey, era un experto ingeniero. Oiga, estudia la ingeniería, chévere. Y ahí vamos a darnos cuenta de que, uy, ese hombre hizo eso, sí, hizo cosas muy interesantes que están en la Biblia, pero que nosotros decimos, ay, como no habla del amor, pasemos. Ojo, están ahí. Y si es palabra de Dios, pues toca prestarle atención. Bueno, algo más para antes de terminar, Vicente. Una pregunta fuera de orden, no es sobre el tema. Nabucodonosor sí tomó Jerusalén, ¿verdad? Sí, claro, en el 606, sino que aquí estamos en el 681. Pero, claro, y toma Jerusalén, pero son tres momentos. El último momento, del 586, fue el más terrible, porque destruye el templo, lo desmantela y acaba con todo. Solo deja a los mendigos, digámoslo así, y algunas mujeres, que es lo que después viene a retomar Esdras y Nehemías, vienen a retomar la reconstrucción de Jerusalén. Gracias. Tomemos un tinto, hermanos. Bendiciones.